Muy buenos días a los hermanos en la fe y a los amigos que también están en este día siendo parte de los que van a recibir y van a escuchar este mensaje de parte de Dios. Vamos a hablar en esta mañana un tema muy importante, ¿sí? Crisis, fe y palabra de Dios. Vamos a ver esas tres cosas. Crisis, porque atravesamos una crisis. Esta pandemia ha llevado a muchísimas personas tomar decisiones en este tiempo de crisis. Es bastante difícil. ¿Y cuántas personas a lo mejor en este tiempo han perdido ya a esta altura de la pandemia? Muchos que tenían empresas ya no tienen. Otros, están cada vez están más cerca de cerrar y así. Todas estas cosas acontecen, ¿no? Pero vamos a aprender en estos días también que el curso de esta pandemia que se ha extendido tanto, vamos a aprender y a conocer la soberanía de Dios, ¿sí? Porque todo esto estaba en la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios nosotros tenemos que ser sensibles, más sensibles todavía que lo que éramos antes. Siempre reconocimos la soberanía de Dios, ahora tenemos que vivirla, ¿sí? Ya vivimos la primera etapa de la soberanía de Dios cuando nos sorprendió por completo la pandemia y quedaron casamientos sin realizarse. Digo porque eso nos pasó en una de las iglesias nuestras de Mendoza. Se iban a casar ese viernes y el martes, no sé cuándo, empezó así que no sé, hasta el día de hoy todavía no se pueden casar, ¿vio? Lo único que no se pudo parar, ¿sabe qué no paró esta pandemia? Es los embarazos. Los embarazos siguieron y los bebés siguen naciendo, ¿sí? Así que, pero muchas cosas, quizá viajes, otros a lo mejor proyectos que tuvieron, porque hay que tomar decisiones, ¿no? Y lo hicieron con la mejor perspectiva, pensándolo y todas esas cosas. Algunos basados en su conocimiento, pero otros también basados en Dios. Pero aún los que estaban en las bases de esas decisiones, era el Señor, vinieron a tener este desencadenamiento en el cual te toma por sorpresa, y el Señor, que parecía que te amaba, te digo, porque viste que alguno dijo, pero si nos ama tanto, dijo Gedeón, ¿por qué nos pasan estas cosas? Bueno, muchas personas están en esa disyuntiva, ¿sí? ¿Por qué Dios no dijo nada? Bueno, ahí está la soberanía de Dios. Eso es lo que conocer la soberanía de Dios. Y cuando empezamos, está re bueno porque nos vamos a dar cuenta que tenemos que ser muy sensibles al Espíritu de Dios y que en su soberanía Él revela cosas y otras que no las revela. Pero ahora, entonces quedaron viajes que no se hicieron, bodas que no se celebraron, cumpleaños. Tenemos hermanos que tienen empresa de catering y todas esas cosas, y de repente tienen fechas acumuladas la gente por la confianza que le tiene a nuestros hermanos de su empresa. Les dijo, bueno, yo te pago porque sé que quiero ir adelantando algo de este cumpleaños, ¿no? Y todavía no se han podido hacer esas cosas, ¿vio? Entonces, no sé, alquileres que de alguna manera estaban en un contrato y mire, hay un sinfín de cosas producidas por esto de la pandemia que ha llevado a desencadenar y termina en esta palabra, crisis, ¿no? ¿Sabe? Entonces a muchos se les fue el sueño, a muchos ya, han perdido la esperanza, están desilusionados, pero los que creemos en el Señor, vamos a seguir adelante porque diga, Dios está conmigo. Tome esta palabra, diga, Dios está conmigo. Y ¿sabe qué? Cuando Dios está con nosotros, pase lo que pase, Él siempre nos va a ayudar. Hay
hubieron tiempos difíciles a través de la historia. Usted ve en el tiempo de Abraham, de Isaac, bueno, todas esas cosas que pasaron, pero todo eso que aconteció, ¿sabe? No les llegó el fin al hombre. Siempre salieron, y mucho más salieron adelante los que conocen al Señor. Y esta historia dice así que la crisis, un tiempo de crisis, pero hay que tomar decisiones. Sí, qué difícil que es. Vamos a ver en quién está apoyado también es, pero también una palabra de Dios y la fe. La fe es algo tremendo. Vamos a ver esto. Y vamos a ver protagonistas, porque en la Biblia usted encuentra protagonistas de acontecimientos como estos, ¿sí? Mire, en Samaria dice que el hambre era tan grande, una de las crisis que atravesaron, que dice que se llegaron a comer unos con otros, empezaron, el canibalismo se manifestó. Bueno, todavía acá no se ha manifestado. Así que estamos nosotros contentos de poder tener al Señor, y si tenemos al Señor, lo tenés todo, porque en Cristo Jesús está la solución para tus problemas. Está la solución para tu problema. ¿Sí? ¿Sabes? Quiero que busques allí mientras estamos nosotros, estoy dándole esto porque vamos a hablar de personas que tuvieron que activarse en fe, que tuvieron que atravesar y enfrentar la crisis, fueron desafiados y todas esas cosas tremendas que acontecen, bueno, que acontecieron y hoy qué día están aconteciendo, ¿sí? Quiero que tú puedas ir y buscar la carpeta donde está, ¿sabes?, el plan de pago de tu auto, ¿sí? ¿Me escuchaste? Quiero que vayas y busques la carpeta donde tienes todos la financiación de tu auto. Quiero hablar, si vamos a ver si llegamos a la parte ministerial, para poder hablar a aquellos que tienen que ser restaurados en su ministerio, porque el Señor me habló y me dijo que Él va a restaurar ministerios en esta mañana. Así que si vos sos uno de esos que tenés que ser restaurado, estás en el lugar correcto, escuchando al gordito correcto. ¿Qué te parece? Así que te bendigo y yo sé que Dios va a hacer cosas tremendas esta mañana. Estoy contento con el Señor. Es algo maravilloso lo que es vivir de la mano de Jesús, ¿sí? Así que los protagonistas de esta crisis, es un profeta, una viuda y la fe, ¿sí? Decisiones en tiempo de crisis. Bueno, vamos a mirar. Este es el profeta Elías, la viuda es la viuda de Sarepta de Sidón, y tanto Elías como la viuda tenían una palabra de Dios. ¿Cuántos tienen palabra de Dios? ¿Cuántos saben que Dios les ha hablado? Y por este tiempo pareciera que está la palabra en lo profundo de tu corazón, tapada con el polvo de las cosas que acontecen, ¿sí? Nada debe ocupar el lugar de la palabra para que cuando llegue el momento de manifestarse, ¿sabes?, se manifieste rápidamente y puedas accionar y alcanzar lo que Dios ha dicho, ¿sí? Así que si vos trajiste la carpeta, es así, bueno, vos la vas a traer y después vos decís, carpetita, Dios me va a ayudar, Dios va a hacer cosas lindas. ¿Sabes? A mí me gusta, por ejemplo, digo, Señor, las veces que el Señor me cubrió la tarjeta, ¿no? Y Jesús, viste que vos vas y pagás y decís, bueno, pago esto, pago lo otro, porque resulta que nosotros llevamos la cuotita al día, pero Jesús va y cancela todo, ¿sí? Y ni qué decirte de la cuenta del banco, cuando Jesús va y te pone plata en la cuenta del banco. Un día, ¿sabe? Un tiempo de crisis, esas crisis personales, bueno, habíamos conocido al Señor y estábamos enamorados y seguimos re enamorados de Jesús. Entonces no tenía dinero, sí, y el Señor me dijo, en el bolsillo del pantalón, tal pantalón, tenés dinero.
Y usted, al igual que yo, cuando no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Revisamos todo, pero por las dudas repasamos una y otra vez por si las cosas no funcionaron bien en la revisada. Yo sabía que no había nada en ese pantalón. Me dijo, andá, estaba en un perchero el pantalón colgado. Me dijo, andá porque ahí tenés dinero. Y lo primero que vino a mi mente, dije, pues yo no tenía nada ahí. Pero ya conocía al Señor, entonces ahora yo conocí que era Dios el que me estaba hablando. Salí a encontrar, a buscar el pantalón. Pero, ¿sabes? Fui a buscar el pantalón y había dinero. Esas cosas así, ¿sí? Esas cosas tremendas, sobrenaturales que uno vive. Y entonces, por eso, hablarle a tu carpetita que tiene tantas cuotitas del auto y todas esas cosas ahí. Es decir, hoy van a cambiar cosas acá. ¿Sí? Eso es lo que... Porque en medio de la crisis Dios sigue siendo Dios. ¿Sí? Así que es lo primero. ¿Sí? Vamos a ver ahora en esta historia que comienza. ¿Sí? Una historia de cambio a causa de la fe. Le dije, los protagonistas llevando el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el profeta Elías. El profeta tenía un mandamiento, una palabra de Dios que lo envía a Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Elías dice que pasó 3 años y 6 meses sin llover. Usted lee toda la historia que arranca en el capítulo 17 y termina por ahí por el capítulo 18, termina con la lluvia, todo eso, ¿no? Pero, claro, hubo que pasar todo un trago bastante amargo. Entonces, el Señor Jesús estaba en el Getsemaní y estaba orando, así dice que las gotas del sudor que caían, que tenía el Señor en ese momento, parecían grandes gotas de sangre. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Lo que muchos cristianos por ahí no quieren decir. ¿Sí? Pasa de mí esta copa, dijo Jesús. ¿Sabe que en esta mañana yo le animo que diga, Señor, esta copa me está asolando, me quiere destruir por completo? Que para mí termine, pasa de mí esta copa, Señor, dijo Jesús. Y usted también lo puede decir, ¿qué le parece? Pero él dice en la frase final de eso que estaba hablando, dice, pero no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. También usted debe decir lo mismo, ¿sí? Porque vamos a tener este tiempo que ser esos imitadores de Cristo para poder vivir y desarrollarnos en funciones de fe en medio de la crisis. Vamos a llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Y ese plano vamos a ver si podemos llegar. Mire, le leo esto, ¿sí? Mire. Capítulo 17, versículo 9 al 16 de Primera de Reyes. Acá se encuentra toda esta primera parte, ¿no? Dice, acá está hablándole Dios a Elías, ¿sí? Y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Preste atención a lo que dice. He aquí yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda dice que te sustente. No lo mandó al hombre más adinerado de Sarepta, sino que lo manda a donde estaba una mujer viuda. Pero esa mujer viuda tenía lo que tenía que tener y por eso está escrita en su historia en la Biblia. Y usted tiene lo que tiene que tener para superar la situación que enfrenta en este tiempo. ¿Sí? Créalo, porque Dios es el Dios que hace cosas maravillosas. Así que levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. La viuda le creyó a Dios. Mire, si hay algo que es extremadamente poderoso, es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios por algo, allí se desata la bendición, se rompen las estructuras, las naturales y las sobrenaturales, el entretejido que el enemigo pudo haber hecho para estar sujetándote, cae por tierra, queda deshecho, queda anulado, te queda el camino abierto. El creerle a Dios te habilita a que la bendición que se desata puedas tomarla. Eso es lo que es la vida. Pero mire, vamos a mirar la situación de ambos. ¿Sí? ¿Cuál era la situación de la viuda? ¿Se imagina esta mujer que era viuda y pudo que haber tenido o no tenido, pero en ese momento de crisis la mujer había llegado, ¿sabe? Estaba en la recta final y se iba a consumir todo lo que tenía. Y la conversación con el hijo a lo mejor sería esta. Pienso, yo me hago un cuadro que puede que haya sido así. Y que la mujer le haya dicho, hijo, voy a buscar un poco de leña fuera de la ciudad para que preparemos, voy a preparar lo último que queda de la harina. Le voy a poner lo último que queda del aceite y después lo vamos a comer. Pero tenés que saber, hijo, cuando se termine esta ración, en casa no hay más nada. Hay que enfrentar la situación que viene. Nos vamos a dejar morir porque no hay nada que podamos hacer. Hay veces que te sentís inhabilitado, le crees más a lo imposible que a lo posible. ¿Sabés por qué? Porque como seres humanos, seres racionales, tenemos nuestra fuerza de fe, nuestra fuerza de iniciativa, pero también tenemos nuestra debilidad. ¿Sí? Pero qué bueno que es, ¿sabes? Cuando somos honestos, primeramente con Dios, para que esa honestidad descienda de la cabeza. ¿Qué hace el creerle a Dios? Y te pone en la línea correcta, te alinea a Dios, te ordena a tu llamado, te ordena a tus funciones, porque para que puedan acontecer los milagros, los hechos determinados por Dios, tenés que estar alineado conforme a lo que Dios te está hablando. Lo que es el oído así, diga, Señor, que a partir de este día mis oídos espirituales sean extremadamente sensibles a la voz de tu Espíritu, que sean sensibles a tu palabra, a tu voz, a tu mandamiento. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero mostrar tu gloria en medio de esta situación que pasa en la Argentina. Usted será uno de los que la gente va a mirar y va a decir, esta mujer es una mujer de fe. Este hombre es un hombre que no sé cómo hizo, pero el asunto que sigue en pie,
sigue en pie su casa, sigue en pie sus proyectos. No ha perdido nada porque Dios no viene para que nosotros busquemos y vayamos en retroceso. Sí, el proverbio dice que el camino de la vida es hacia arriba, ¿sí? Al entendido. Dice, es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol aquí abajo, en la tierra. Entonces no es hacia abajo, no es retrocediendo. Puede costar porque, ¿sabes? Todo camino que va en su vida cuesta, hay que ponerle más esfuerzo, hay que ponerle más atención, hay que ponerle más ganas, como dicen ahora, pero sabes una cosa, que avanzás, porque el que te lleva, la fuerza motora que te impulsa para concretar propósito y destino, es la fuerza del Espíritu. Y si no, mirá a Sansón cuando agarró la puerta y se la cargó al hombro. Una fuerza sobrenatural. El Espíritu de Dios. Ni se habrá visto Sansón debajo de la puerta. Esas cosas hace Dios. Diga, Señor, tú eres el que hace todo. Deleítese conmigo. Y diga, ese es mi Dios. El Dios de la viuda es mi Dios. El Dios de Elías es mi Dios. El Dios que abrió el mar rojo es mi Dios. El Dios que secó el río Jordán es mi Dios. El Dios que hizo caer los muros de Jericó es mi Dios. El Dios que se le apareció a Pablo en el camino es mi Dios. El Dios que resucitó a Lázaro es mi Dios. ¡Ay, qué cosa tremenda que siento! Mi Dios es tu Dios. Tenemos el mismo espíritu. Y si en este tiempo tu espíritu está decayendo en la fuerza de la fe, levántate. Allí el Espíritu Santo fortalezca tu espíritu y tu alma y enderece tu caminar al camino de la bendición. Amén. ¿Vio lo que dice? Así que, mira lo que dice acá. La viuda fue extremadamente confrontada por el Señor, pero la viuda estaba bajo una palabra de desafío. ¿Cuántas mamás que están criando a sus hijos, cuántos quizás se van a sentir identificados por esta parte? Mire, dice el versículo 9, yo he dado orden a una viuda allí que te sustente. ¿Sabía o no sabía la viuda? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen una palabra de Dios? Yo te voy a dar una casa, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro. Pero de repente apareció don coronavirus y sin permiso se instaló en la Argentina, como en otros países. Y echó abajo tus planes, lo que vos creés que están abajo, pero no están en las manos del enemigo. Tus planes aún siguen en las manos de Dios. Y como están en las manos de Dios y vos si estás en las manos de Dios, tus planes van a concretarse. Así que la viuda tenía una palabra. La viuda estaba siendo partícipe de la crisis, pero tenía una crisis interna, propia, personal. Como a lo mejor muchos de los que están mirándome están cargando en este tiempo, porque alguien le soltó una palabra. Quizás Dios le dijo, ¿sabes? Va a venir un profeta y vos lo vas a recibir, pero a lo mejor no se lo dijo en esos días de crisis, a lo mejor se los dijo en el tiempo que la viuda tenía su casa floreciente, las ovejas tenían, las vacas parían bárbaro y los toros estaban con toda su fuerza. A lo mejor en ese día Dios le dio una palabra. Como muchos de nosotros nos da palabras el Señor, pero a veces la palabra no se cumple cuando vos querés. Así que Dios estaba trabajando en la viuda y la viuda estaba recogiendo leña y a lo mejor estaba diciendo, pero un día dijo Dios que iba a estar conmigo, que era el Dios que no me iba a desamparar. Que mi descendencia iba a ser poderosa. Ahora el que iba a ser poderoso de la descendencia estaba dentro de la casa esperando que mamá cocinara el último bocado de pan y luego se iban a dejar morir. Eso es lo que dice la viuda. ¿Estaba en crisis o no?
Pero cuando Dios vuelve a la manifestación de la palabra que te dio hace 2 años, 3 años, 5 años, cuando ni siquiera existía la pandemia, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué quiero decirte? Cuando viene la manifestación de la palabra, Dios produce un removimiento de todas las cosas que han estado impidiendo la manifestación de esa palabra. A lo mejor esa palabra era para este tiempo. Dios le dio una palabra a la viuda. Y a lo mejor le dijo Dios, porque dice acá que la preparó. Dice, yo he dado orden a una viuda, y a lo mejor la viuda estaba, qué lindo, te doy gracias Jehová, porque mis ovejas este año han procreado tremendamente. Te doy gracias Señor, porque estoy viendo a mi hijo crecer, sano, con salud. Y de repente el Señor le dice, ¿sabes? Juana, María, Susana, no sé cómo se llamaría la viuda. El Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Va a venir un profeta y vos lo vas a sustentar. ¿Y cómo dice la gente cuando está bien? Amén, lo voy a hacer. Sí, Señor, contá conmigo. Y el Señor le dice, acordate que el profeta no es cualquier profeta, es el profeta Elías. Va a venir un día el profeta Elías y vos lo vas a sustentar. Sí, Señor, lo voy a mantener. ¿Qué querés que le haga? El Señor no dijo nada. Solamente dale pan y agua. Oh, ¡qué tremendo! ¿A usted capaz que se ubica? Así que la viuda tenía una palabra, pero ahora Dios la manifiesta la palabra. Tremenda crisis la viuda. Pero por otro lado, ese desafío la mujer lo acepta. Acepta el desafío y le cree a Dios. Y destraba lo que estaba trabado para ella. ¿Sabes? Lo sobrenatural. El campo no produjo, no llovió, no había para cosechar trigo, pero la vasija tenía aceite y la tinaja tenía harina. ¿Qué te parece? Esas cosas hace Dios. Dígale, Señor, gracias porque la palabra que me diste, a pesar de la crisis, se va a cumplir. Pero del otro lado, a lo mejor está el que no trae noticias buenas y te dice, no se va a cumplir. ¿No ves que cada vez te estás endeudando más? Tenés tu empresa y ya no sabes qué hacer con la gente. Y por ahí te haces de compasión. Esta gente tiene que comer, tiene todas esas cosas y querés ayudar, pero no podés. Bueno, la viuda estaba en crisis, doble crisis la viuda. Pero la decisión acertada de la viuda, creerle al Señor, desató la bendición, pero también activó la fe. Esas cosas pasan. Y del otro lado, Elías que venía del arroyo de Querib, donde los cuervos lo atendían todos los días. ¿Vio? Le dije el otro día que la naturaleza responde al hombre, y ahí los cuervos son aves de rapiña, pero esas aves carroñeras respondieron a lo que dice Génesis 1:28. Ahora, se cumple la palabra, usted está para cumplir la palabra. Mientras más grande sea el problema, más grande va a ser el poder de Dios que usted va a experimentar. Elías, andá, y yo preparaba una viuda. Ahora lo de Elías era diferente, porque Elías sabía, ya conocía bastante al Señor y en los términos que Dios venía manejándose con respecto a la vida de él. Cuando llega, la identifica a la viuda. Y la viuda, ¿sabe? Vive Jehová, le dijo Elías. Qué tremendo. Y ella dice, tu Dios. Esas cosas son muy poderosas. Mire, este pasaje usted lo lee y ya de solo hecho de leerlo, el desencadenamiento que tiene es impresionante. Pero no quiero ni siquiera decir, pero ¿cómo hizo esta mujer para había que estar en los zapatos de la viuda? Había que estar en el lugar de la viuda. Sin nada de alimento, pero vino la palabra a cumplimiento. ¿Sí? Ahora, Elías dice, tenía la palabra, dice, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice que no iba a llover, ¿vio? Sino por mi palabra, dijo Elías.
y Dios no le había permitido soltar palabra. Capítulo 18, recién se le aparece el Señor y le dice, ve y preséntate acá porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que estaba en pleno desarrollo del cumplimiento de una palabra que Dios le había dado. Él veía los campos, era partícipe de cómo se morían las manadas de Set, ¿sabes? Los pastizales ya ni existían, pero de repente él seguía adelante. Porque cuando empezamos a conocer al Señor, la palabra de Dios es tan poderosa. ¿Sabes? Mire, yo digo, Elías sabía que él iba a ver el final. ¿Por qué? Porque dice, sino por mi palabra. Así que había un tiempo, un proceso sobre la faz de la tierra, sobre los hombres. Y Elías sabía que él iba a estar en el final. Así que consuélate con esto. Pero el final fue bueno, ¿sí? ¿Sí o no? Eso es lo que aconteció acá. Cuando miramos esto decimos, bueno, miramos nuestro ser interior y nosotros a lo mejor no somos como Elías, que el hombre que hacía descender fuego del cielo. Él tenía una comunión con Dios bastante fluida por lo que Dios lo había mandado hacer sobre la faz de la tierra. Y enfrentarse a un rey como Acab, un rey que no era muy bueno. Entonces, pero él tenía que llevarle palabra y pararse delante de ese rey y le dijo, vos sos el que ha turbado a la nación. ¿Vio? Pero tenía una palabra que lo quemaba por dentro Elías y tenía que ir a soltarla. Pero sabía que se iba a llegar a cumplimiento. Vio que cada uno vivió la crisis de manera diferente. La viuda de una manera, Elías de otro, y usted y yo de otro. Pero lo importante es que si queremos el éxito, tomemos como ejemplo que ni uno ni el otro se soltó de la mano del Señor. Llegaron al final del cumplimiento de los tiempos y ambos fueron bendecidos. Dice que comió muchos días, hasta que Dios hizo llover. Esa es la promesa. Y eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios va a hacer con usted. Por eso, en esta mañana, quizás hay personas que en cuanto a la fe, Dios les dio una palabra y les dio para este año. Pero de repente Dios le dio una palabra para este año y en este año no has podido salir de tu casa para concretar donde vos creés que tenés que estar de manera presencial. Fíjate, porque a lo mejor Dios te va a dar los recursos. Puertas que Dios te dijo que se iban a abrir y no están abiertos. Como decía en el principio, una chica que se está por casar y justo ahí y no se casan nada, sabe lo que es tener todo preparado y estar ahí. Y acá no es, esa es la soberanía de Dios. Acostúmbrese porque es parte de lo que la gente va a tener que empezar a conocer para no claudicar en la fe, ¿sí? Así que activaron la fe. La mujer activó la fe y Elías sostuvo la fe, ¿sí? Es tremendo, hágalo. Quizás hay alguien que tiene que comenzar hoy a aceptar el desafío, ¿sabe? De creerle a Dios. Pero por allí no tienes toda la fuerza. Hubo un padre que le trae el hijo con problemas espirituales a Jesús. Entonces Jesús le habla al padre y el hombre dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Eso es apertura plena del corazón para que Dios pueda ver en nosotros claramente a través de una confesión qué estamos pensando. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero yo sé que no hay nada imposible, pero dentro mío, ¿sabes? No se puede afincar la idea, no se puede arraigar la palabra, pero sé que tú lo puedes hacer. Ayúdame a creer.
ayúdame a creer, ayúdame para desatar la fe, para que se active. Hágalo en esta mañana, porque Dios lo ha llamado no para ser un perdedor, sino para traerle solución a sus problemas. Vamos a mirar el segundo ejemplo, ¿sí? Estos hombres estaban en la escuela del cielo, donde el profesor por excelencia se llama Jesús, ¿sí? Hoy el Espíritu Santo es el máster, es el super maestro que nos enseña y nos guía a todas las cosas. Estos son los apóstoles, porque lo que le voy a leer acá, ya habían pasado el primer grado, habían cursado las primeras materias y pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. O sea que estaba hablando con personas, hombres que ya tenían una investidura funcional y competente para enfrentar los problemas del reino. Esos son los apóstoles, ¿sí? Entonces, por allí quizá usted está anotado en esto. Le dije, porque eso es lo que me habló el Señor. Él me dijo, hoy voy a sanar ministerios. Hoy voy a sanar ministerios. Y si usted está afectado por todo esto, en esta mañana, usted dígale, Señor, yo soy uno de esos que tiene que ser restaurado en el ministerio. Tengo que ser sanado porque la herida que me produjo esta circunstancia de pandemia y el coronavirus, ¿sabe el Señor? A mí me ha dejado mal, estoy que no puedo desarrollar mi ministerio, no tengo tiempo, no tengo claridad para pensar, no tengo las cosas bien, se me ha ido el ánimo, no tengo el entusiasmo, se me apagó el fuego. El Espíritu Santo sopla en esta mañana y Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego en esta mañana. Dígale, Señor, esta es mi condición, pero yo vengo a ti porque si tú estás diciendo que vas a sanar ministerio, yo quiero ser sano en esta mañana para levantarme con la fuerza de tu espíritu y concretar el propósito para el cual tú me has llamado. Eso lo va a hacer Dios, ¿sí? Estos hombres, los discípulos, eran aquellos que comienzan andar con Jesús, Pedro, Juan y todos los discípulos que luego fueron apóstoles, dice, dormían, estaban las 24 horas del día con Jesús, dormían en el mismo ambiente, comían de la misma comida, participaban de los almuerzos, de las cenas con el Señor, bebían quizás el agua de la misma tinaja. Ellos estaban habilitados para ver cosas que otros no las podían ver. Así que estaban las 24 horas del día, estaban como los internados de este tiempo. Veían todo lo que Jesús hacía. ¿Sí? Entonces, 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el tiempo que duró el ministerio de Jesús en la tierra. Ahí estaban los. Así que primera etapa, discípulos. Segunda, apóstoles. Estos hombres que veían tantas cosas maravillosas, estos hombres que un día escucharon y vieron y Jesús dijo así, Lázaro, sal fuera. Y hacía 4 días que estaba muerto. Lázaro, sal fuera. ¡Wow! Y Lázaro, que hacía 4 días que estaba en la tumba, no entró, pero entró el verbo, la palabra. Y llegó allí la muerte, se quedó sorprendida porque llegó la vida. El espíritu, el alma de Lázaro vuelve a Lázaro, Lázaro sale para afuera, nadie lo sacó, todo atado con venda. Le digo, Lázaro, sal fuera. Eso lo vieron los discípulos. Ellos vieron cuando la viuda de Sarepta de Sidón iban llevando todos. Ellos estaban en el contingente donde había alegría. Pero de repente Jesús se para y para sorpresa de ellos le dice, mujer, no llores.
Y se va y se para al lado del cajón y le habla al finado, al muertito, y le dijo, levántate, despiértate. Y el otro se sentó dentro del cajón y habrá quedado el asombro de todos los que estaban allí. ¿Cuántos necesitarán un milagro en este día? Señor, mi corazón está acelerándose a un ritmo que no es lo normal por todas las cosas que estoy atravesando. Pero en esta mañana yo pongo mi mano para que tú me sanes de todo lo que está alterando mi ritmo cardíaco. En el nombre de Jesús yo soy sano. Todos los que están padeciendo insomnio por consecuencia de todo esto que te toca pasar, en el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, personas que están con problemas de gastritis, en esta mañana eres sano. En el nombre de Jesús. Impresionante. Hay personas que creen más lo imposible que lo posible, pero un día Dios habla con Abraham y le dice que él llama a las cosas que no son como si fuera. Dice que es el Dios que llama, dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ay, Señor, lo que yo estoy viviendo, ni siquiera puedo creer que exista la posibilidad de tener solución. Claro, cuando vos te encontrás con un muerto en el camino, dice, no tengo solución, se murió. Pero cuando te encontrás con Cristo, es el que determina. Ahora, los discípulos le dijeron a estos hombres que están acostumbrados, estaban a ver los milagros de Jesús, pero un día tuvieron una crisis, y esa crisis fue ministerial. ¿Sí? Porque son tantas las cosas que Jesús dice que nosotros podemos hacer. Y dice, pero yo voy a tener que resucitar a un muerto. Yo voy a poner las manos sobre los enfermos y van a ser sanados. Las personas que tengan problemas espirituales, los demonios van a salir. Voy a usar el nombre de Jesús, habilitado para la gloria de Él. Eso es la iglesia. Pero sin embargo, estos hombres estaban en crisis, ¿sabes? Hubo un detonante. Y no aguantaron más. Así que se ve que hicieron una reunión donde no participaba Jesús. Dijeron, che, pero todo lo que estamos viendo, y Él dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores. ¿Y vos qué decís, Pedro? Y no, mirá, yo caminé sobre las aguas y me hundí. Sí, pero viste lo que dice Daniel, que cayó al foso de los leones y los leones no le hicieron nada. ¿O viste que Moisés extendió la mano con la vara hacia el mar y le habló y el mar se abrió? Nosotros hemos visto todas esas cosas. Ahora, eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros. ¿Cuántos tienen que pasar de un nivel a otro y no se atreven a enfrentar el tiempo de transición? Transición. Ahora, estos hombres llegaron a la conclusión, capítulo 17 del libro de San Lucas, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles, ya eran apóstoles, segundo grado, estaban graduados. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y preste mucha atención. Acá estamos nosotros. Jesús, a causa de esto, les trae un estudio de la palabra de Dios, una enseñanza. Dice, más que un estudio. Dice el versículo 6. Aparentemente tuvieron una reunión y dijeron, ¿será que nosotros vamos a tener que resucitar un muerto como el maestro? Vamos a tener que trabajar sobre las personas que tienen problemas espirituales. Él dice que vamos a hacer cosas mayores nosotros. Se sintieron, ¿sabe? Entraron en una crisis.
¿Será que lo va a hacer conmigo? Como muchos cristianos dicen. Pero cuando Dios te llama, sabe que lo vas a hacer. Entonces le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y él le dijo, si la fe de ustedes es como el grano de mostaza, verso 6, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Sabes? Él les pone el grano de mostaza, que dice en otros lados, comparando el reino, que es la más pequeña de la semilla. Pero dice que cuando está plantado en la tierra, se crece y se hace árbol. ¿Sabes? La fe que los discípulos tenían, los apóstoles, tenían ahora que entrar y superar lo que estaban enfrentando, una crisis ministerial en cuanto a lo que Dios iba a hacer. Por eso él dijo que iba a sanar ministerios en esta mañana. Y dijo, mira, el grano de mostaza tiene vida en sí mismo. Sí, puede que lo hayas tenido guardado por ahí por 2, 3 años, pero para que ese grano, que al igual que la fe, dice, yo tengo fe, todo. Claro, estaba viendo siempre que el maestro hacía, pero ahora tenían que enfrentarlo ellos. El maestro iba a partir y ellos serían los que tenían encargados de seguir adelante con la obra. ¿Y sabes? Eso tenía un peso y produjo una crisis. A lo mejor vos dijiste, voy a comprar esto otro, me comprometo porque tengo esta entrada, tengo esto otro, pero el hermano tanto que se comprometió ni sé dónde está. Y hoy estoy en una crisis ministerial, una crisis en mi llamado. Eso le pasó a los apóstoles. Dijo, mira, así como el granito de mostaza que a lo mejor ha estado guardado mucho tiempo, cuando vos determinás en tu corazón y aceptás el proceso, entra allí en un proceso. El grano cae en la tierra, nace la planta, se hace árbol, vienen las aves del cielo y anidan en él, y el resultado es glorioso. Porque el grano de mostaza el Señor nos muestra que tiene vida en sí mismo. Esa es la fe que ha depositado el Señor dentro tuyo. La fe que ha depositado el Señor te alcanza para desarrollar la función ministerial que Dios dijo que tienes que desarrollar. Así que lo que enfrentas, da por hecho que lo superás. Tiene vida en sí mismo, pero tiene que atravesar el proceso. Y tiene que entrar en el proceso. Y lo segundo es que no solamente tiene vida en sí mismo, sino que produce vida. La vida que produce libera un poder maravilloso. Eso tiene la semilla. Vida en sí y produce vida. Y esa vida llevada al plano espiritual, esto fue produciendo resultados. Dios dice que nos ha elegido para que seamos ricos en fe. Acepta el desafío. Levántate en esta mañana. Declara y pon tu mano en tu pecho. Mi Dios es el Dios que me hace superar tiempos de crisis. Esto a mí no me va a detener, sino que lo voy a superar. En el nombre de Jesús. Te bendigo, te abrazo de este lugar y sabes, y que venga sobre tu vida el cumplimiento de la palabra. Decisiones en tiempo de crisis, donde la fe es la herramienta principal para salir de la crisis. Muchas bendiciones.